Hola, muy buenas noches, estimados amigos de Latinoamérica. Es un placer estar nuevamente con ustedes este día, trayendo siempre informaciones relevantes para la odontología a nivel mundial. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Carlos Alberto Sánchez Ariza, natural de Colombia. El doctor Carlos Alberto tiene su diplomatura latinoamericana de sueño odontólogo en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Es miembro de la American Academy of Dental Sleep Medicine y es cofundador de la Asociación Colombiana de Medicina Dental del Sueño. Él es director de la Oral Sleep con 14 años de experiencia en la práctica médica dental de ensueño. Doctor Carlos Alberto, es un gran placer tenerlo con nosotros. El título de la entrevista del doctor Carlos es Medicina Dental del Sueño, una realidad como alternativa de tratamiento para la apnea obstructiva de sueño y ronquido. Muchísimas gracias de nuevo, doctor Carlos Alberto. Yo sé que va a ser una entrevista interesante porque muchos de nuestros pacientes, de nuestros amigos, padecen de apnea de sueño y de ronquido. Entonces, es una afectación que afecta, diría yo, no sé cuánto por ciento de la población, tú no puedes tener esas cifras, mas yo sé que es muy frecuente y realmente causa muchos trastornos a las personas. Muchísimas gracias nuevamente por tu participación. Bueno, es mucho agrado para mí estar con usted acá para tratar este tema tan apasionante, tan diferente dentro de la odontología. Es un tema el cual me sacó a mí de mi rutina laboral. Amo la odontología, pero este tema es algo que me lleva más allá de lo que uno pensó que pudiese haber conocido en este ámbito de la odontología. Entonces, agradezco mucho su invitación y bueno, vamos a desglosar este tema con el mayor interés para todas las personas que están participando en este programa. Pues sí, doctor. ¿Ya? Es innegable que el miedo hoy, la ansiedad y la insomnia son algunas de las consecuencias de este impacto social que esta crisis terrible está causando en la sociedad. Nunca ha sido tan importante entonces el tratamiento de las apneas y del bruxismo como en esta época tan difícil que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Qué novedades tenemos en la medicina dental del sueño? ¿Y cómo el COVID está afectando a portadores de apnea? Respuestas a todas estas nuestras preguntas las tendremos en esta entrevista con el doctor Carlos Sánchez. Doctor, yo sé que tendremos mucho que hablar, es un tema extenso y no se preocupe por el tiempo, tenemos tiempo suficiente, tenemos muchas preguntas que hacer porque el tema es tan atractivo que me he dado a planear una tarde aquí o una noche, depende de qué país ustedes están, con mucha información. Doctor, primeramente vamos a definir qué es la medicina dental del sueño. Como tú venías hablando, este es un tema bastante largo, ¿no? Este es un tema bastante largo donde cada tema y cada ítem nos podemos gastar horas y días y mañanas con cada tema. ¿Qué es la medicina dental del sueño? Es un área fundamental dentro de un grupo interdisciplinario. ¿Qué es un grupo interdisciplinario? Aquí participan médicos de todas las especialidades, la gran mayoría tiene su granito de arena en esto. Y el objetivo es manejar los trastornos del sueño asociados a todo lo que pueda pasar en ese momento de la noche de nuestros pacientes. Especialmente manejamos nosotros los odontólogos la apnea obstructiva del sueño y el ronquido, contribuyendo a generar calidad de vida y salud. Básicamente son los dos aspectos que estamos buscando para nuestros pacientes. Más en esencia, la medicina dental del sueño es una especialidad nueva para los odontólogos o es algo que ya existía hace mucho tiempo y solo ahora con estas crisis
estamos comenzando a actuar en esta área? Realmente no es una especialidad nueva a nivel mundial. En Estados Unidos, Canadá, Europa, la medicina dental del sueño lleva más de 20, 25 años, 30 años manejándose, con toda su evolución, con todas sus investigaciones, porque es una especialidad que mantiene en constante investigación, en constante información que nos van dando, con constante evolución. Entonces, pues no es algo nuevo. Probablemente en nuestros países, pues, nuevo, estamos hablando de 10, 15 años, donde se comenzó a hablar de la medicina dental del sueño. Empezamos nosotros a trabajar en esto. Yo comencé hace 14, 15 años a manejar esto de una manera, pues, entre comillas, fortuita. Y hemos venido evolucionando, hemos venido incursionando especialmente en esto, dando una credibilidad y posicionando este tratamiento con la medicina dental del sueño por medio de dispositivos orales de avance mandibular ante los especialistas médicos de sueño, ante los somnólogos, y hemos logrado posicionar la medicina dental del sueño dentro de una alternativa verdadera de tratamiento, entre primera, segunda, tercera línea de tratamiento, dependiendo de cada paciente. Surgen nuevos especialistas, cada vez los odontólogos se interesan más por la medicina dental del sueño, surgen cursos, surgen diplomaturas, cada vez los odontólogos se interesan un poco más dentro de su práctica para ejercer esta rama de la odontología tan interesante. Hay programas de formación, hay investigación, esto avanza muchísimo. Y a raíz de todo esto, solo a nivel mundial, que nos lleva años, sino a nivel de Latinoamérica, a nivel de mi país en Colombia, lo estamos haciendo bien. Verdaderamente la medicina dental del sueño está posicionada dentro del amplio espectro de la medicina sueño, ¿no? Doctor Carlos, la medicina dental del sueño es una especialidad, más, ¿qué cuidados debe tener el odontólogo general si decide iniciar el atendimiento a pacientes con apnea en su clínica? O sea, un dentista general, un dentista que no tiene formación en la medicina dental del sueño, ¿qué cuidados él debe tener? Y si es viable iniciar un tratamiento o él debe... ¿Qué usted opina? Primero que todo, hay varios niveles de formación que se debe tener, pero hay niveles básicos de formación, niveles medios de formación, niveles altos de formación. Entonces, ¿a qué nos lleva? El odontólogo puede llegar a ser el primer especialista o el primer profesional que puede identificar un trastorno del sueño, una apnea del sueño, un ronquido de los pacientes, por medio de un diagnóstico. Hoy en día las facultades de odontología, tanto en pregrado como en posgrado, están dando estos fundamentos básicos para que los odontólogos piensen en esto. O sea, cuando tengan un paciente, si sea para realizarles cualquier otro tipo de las especialidades de la odontología, tengan ese criterio para identificar si ese paciente puede tener un trastorno del sueño, una apnea del sueño, un ronquido, y ya sea a temprana edad, en niños, en adultos, hombres, mujeres, y de ahí en adelante, pues cada odontólogo toma la decisión si logra ahondar más en esta bonita especialidad, preparándose más, logrando una mayor formación, porque la consulta de sueño ya con un especialista, un odontólogo especialista, es una consulta profunda, es una consulta que requiere exigente, es una consulta donde se manejan muchos parámetros y debe haber una gran preparación y una gran formación. Eso estoy hablando cuando ya el odontólogo tiene una gran formación y cuando el odontólogo en realidad va a tratar a ese paciente. Pero básicamente mínimo debe un odontólogo ya identificar un paciente por medio de un test de Edwards, por medio de un diccionario de Berlín, identificar este paciente a tener eso, y si no lo quiere manejar, pues saberlo remitir a un médico especialista o a un odontólogo especialista y desarrollar el plan de tratamiento con cada paciente, ¿no? Si el paciente es obeso, si el paciente
tiene bruxismo, si el paciente es un respirador bucal. Hay muchos parámetros que pueden identificar para que ellos diagnostiquen de una manera inicial a los pacientes. Repito, los traten ellos mismos si tienen una buena formación o los puedan remitir a un médico tratante o a un odontólogo especialista tratante. Bueno, entonces queda este mensaje. Si quieres atender a un paciente que tiene apnea del sueño, puedes hacer el diagnóstico. Cuando vas a tratar al paciente, lo mejor que puedes hacer es remitir a este paciente a un especialista, que él va a tener mucho más argumentos y mucho más experiencia para tratar a esos pacientes, porque es muy complicado. Yo he visto eso. Al final, el tratamiento participan muchas personas y es un tratamiento bien difícil. Y no solo eso, sino debes saber interactuar con todos los especialistas que forman parte de este grupo interdisciplinario. No debes tener una altura, debes tener una preparación para saber entender y saber qué es lo que se le va a hacer a tu paciente, no solo lo que tú hagas, sino lo que ellos van a hacer y lograr pues la armonía del tratamiento. Entonces, una consulta de medicina dental del sueño con un odontólogo especialista tiene que ser una consulta de un nivel muy alto. Ajá. ¿Y cómo está? ¿Cómo pues, tú estás viendo ahora cómo está la medicina dental del sueño en Latinoamérica? La medicina dental del sueño está primero el nivel es muy alto, pero está en constante crecimiento, es impresionante. Tenemos excelentes especialistas en todos los países. He logrado identificar y en algunos casos conocer muchos especialistas de un nivel muy alto en todos los países de Latinoamérica. Se están creando nuevas asociaciones, cada país está creando su propia asociación de medicina dental del sueño y eso, pues, aumenta el interés y aumenta el crecimiento, aumenta la investigación, aumenta el conocimiento de esta área y aumenta la interacción, toda la medicina del sueño, todos los que están involucrados en esto. Hay muchos cursos, hay congresos a nivel Latinoamérica de un gran nivel, hay formación, hay diplomaturas, en fin, hay diferentes cursos donde los odontólogos se pueden preparar, pueden ir creciendo en este campo. Las universidades ya en sus programas están colocando medicina dental del sueño para instruir a los alumnos en este conocimiento, tanto en pregrado como en posgrado, investigación a nivel de tesis en las universidades, especialmente en posgrado. Y pues tenemos una amplia gama de especialistas y conferencistas a nivel nacional e internacional que han logrado incursionar en las grandes ligas de la medicina dental del sueño y la medicina del sueño a nivel mundial, con sus conocimientos, con sus investigaciones, con sus artículos. Entonces, el crecimiento es muy grande, es muy bueno y hay excelentes profesionales. Carlos, la apnea del sueño compromete nuestro bienestar físico y mental. Si no dormimos bien, claramente nuestro cerebro no trabaja bien, está siempre cansado, ¿no? Sí. Si me despierto cansado, ¿esto puede ser un señal que tengo apnea? O sea, ¿cómo puedo diagnosticar la apnea? ¿Cómo puedo hacer un diagnóstico que el paciente tiene apnea? ¿Él duerme solo o su esposa duerme y no escucha? ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico tiene características y tiene características tanto objetivas como subjetivas. Subjetivamente, por eso cuando uno ya estructura su consulta, empieza a identificar la característica del paciente y qué es lo que puede tener. Primero voy a hablar, hay dos vías donde puede llegar un paciente en tu consulta. La primera vía es cuando un paciente jamás ha consultado con nadie y de repente llegó a tu consultorio porque sabes que manejas esta área y tú empiezas a desarrollar todo el proceso del diagnóstico del paciente. Pero está la segunda vía, que es como que la que más me llega a mí personalmente. Es cuando ya llega, cuando te remite el médico tratante, el neurólogo, el neumólogo, el otorrino, con un paciente diagnosticado, con un paciente que ya tiene todos los exámenes pertinentes y es un profesional que es conveniente y considera que se puede manejar el paciente por odontología.
Hay que mirar las partes psicológicas de los pacientes, porque hay mucha afectación del paciente. Hay que mirar la calidad de vida de los pacientes, si son pacientes que están cansados. Para eso hay una serie de tests que se pueden realizar, especialmente el test de Edward. Mirar las características de su sueño. Un paciente, como tú decías, que está cansado, que se mantiene cansado, que está cansado durante el día, que está con sueño. Evidentemente hay una somnolencia que nos va a dirigir a que probablemente tiene una apnea de sueño. Los dolores de cabeza matutinos, todo eso vas observando inicialmente en tu consulta, porque primero comienzas de una manera muy subjetiva y luego vas pasando a una manera más objetiva. Pacientes, pues el ronquido es un parámetro también muy importante. Generalmente los pacientes, aunque hay pacientes que solo tienen su roncopatía, pues generalmente hay pacientes, estos pacientes generalmente, si les hace un estudio de sueño, tienen sus apneas de sueño. Y pues siempre, si no te llega el paciente con un polisonograma, hay que ordenar un polisonograma basal, un polisonograma tipo 1, para diagnosticar a este paciente y tener claramente qué es lo que pasa, y con base a ese resultado empezar a tratar al paciente. Lo primero que te nombré, los dolores de cabeza, el cansancio, el sueño, energía, esos pacientes que se duermen en todo lado, esos pacientes pues que roncan, esos pacientes que no te manifiestan que duermen poquito o te manifiestan que se despiertan mucho. Si no te llega con un polisonograma, pues es muy importante siempre comenzar con un estudio de sueño para corroborar en realidad qué es lo que tiene, y para también empezar a mirar en realidad se trata de un paciente que podemos manejar nosotros, o empezamos a remitirlo y empezamos a interactuar con otras especialidades médicas para poder sacar adelante a esos pacientes. Vamos a hablar ahora, ya hicimos el diagnóstico, ya diagnosticamos a nuestro paciente que él es un portador de apnea, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo tratar la apnea. Existen algunos aparatos que son conocidos como dispositivos oral de avance mandibular. ¿Qué son estos aparatos y cómo funcionan? La apnea de sueño se trata, no solo la tratamos nosotros los odontólogos, ya te voy a mostrar, hacer una presentación al respecto para poner en contexto y que puedan mirar los algunos dispositivos que hay en el mercado y la clasificación que se pueda dar. La apnea de sueño se trata pues a nivel odontológico con dispositivos de avance mandibular, pero está la presión positiva, CPAP, BiPAP, AutoCPAP, que es lo que es el gold estándar de los tratamientos. Nosotros en nuestras consultas debemos hacer higiene de sueño, por ejemplo. Debemos decirle al paciente, oye, debes bajar de peso, debes dejar de comer 2 o 3 horas antes de acostarte, debes dejar tus aparatos celulares, iPads, pantallas, televisores fuera de tu cuarto, utilizar solo tu cuarto para dormir. Porque eso psicológicamente y mentalmente el cerebro identifica tu cama para dormir. Si haces todo en tu cama, pues, en el momento que, bueno, me voy a dormir, apago la luz y pues el paciente no se duerme. Entonces, todas esas cosas dentro de tu consulta debes hacerlo. Voy a mostrar ahora lo de los dispositivos orales para también dejar claro que todas las alternativas de tratamiento son válidas, y nosotros como odontólogos no podemos descartar ninguna. Nos encantaría que todos los pacientes los manejáramos con dispositivos orales, y esa es la idea, y a eso van nuestros pacientes para poderlos tratar. Pero habrá pacientes que no los podemos hacer, y entonces debemos motivar a esos pacientes para que ellos también puedan ser adherentes a otros tratamientos que no sean el nuestro. Dentro de vamos a mirar esta presentación, esta parte de los dispositivos orales. Y arrancamos con hacer una buena historia clínica. Entonces, en nuestros pacientes hay que hacer una buena historia clínica, hay que recibir o ordenar un polisonograma, hay que hacer un test de somnolencia, como te lo venía diciendo, tener tu radiografía de perfil, tu cefalometría, modelos de estudio. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que hacer seguimiento a nuestros pacientes, no solo en el momento en que ingresan, sino qué va pasando a través del tiempo. Una nasofibrolaringoscopia o un DISE, que es una somnoscopia, nos ayuda muchísimo a saber si estos pacientes van a ser candidatos o no van a ser buenos candidatos a nuestra consulta, a nuestro tratamiento.
la tomografía computarizada, una resonancia magnética, si es el caso. Estoy numerando varias cosas, podemos tener todas o algunas de estas para tener un buen diagnóstico de nuestros pacientes. Hay que documentar nuestros casos, montaje de modelos, tener fotos, tener radiografías cada 6 meses, cada año volverlas a repetir, a ver qué cambios se pueden presentar. Hay que seleccionar bien nuestros dispositivos, vamos a mirarlos. Hay que tener un consentimiento informado. Los pacientes deben tener un consentimiento informado de lo que se les va a hacer y de lo que les puede pasar, y eso nos ayuda a que seamos exitosos y que los pacientes conozcan su patología. Hay que motivar mucho a nuestros pacientes, hay que hacerles un seguimiento constante, pero motivarlos. ¿Cómo es motivarlos? Que ellos sepan qué es lo que tienen, qué es una apnea de sueño, qué es un ronquido, qué consecuencias puede tener, y eso los mete mucho en el tratamiento y nos ayudan mucho a que todos estos tratamientos se cumplan a largo plazo y podamos controlar esta patología, la apnea de sueño y el ronquido que los pacientes pues molesta mucho, porque todos y molesta mucho, y también sabemos que esto no es simplemente el ronquido, que mi pareja, igual pues influye mucho, no, esto es salud, calidad de vida. ¿Cómo podemos saber que un paciente tiene éxito en su tratamiento? El índice de apnea y hipopnea es un éxito objetivo. Te mencionaba hace un rato los parámetros que podemos tener, tanto objetivos como subjetivos. Dentro de los éxitos objetivos podemos tener el índice de apnea y hipopnea, la nivelación de la saturación de oxígeno, el índice de despertar, es preguntar a los pacientes, ¿se está despertando mucho o no? Y vamos con la polisomnografía o con el seguimiento, si esto va mejorando, índice de saturación. Hay pacientes que se desaturan de una manera impresionante, entonces todo eso debe ser nivelado. Su arquitectura del sueño está dentro de los ciclos N1, N2, N3, el sueño REM, dentro de los porcentajes correctos que deben ser, una buena eficiencia de sueño para que descanse, mínimo 7 horas, regulación de la hipertensión arterial. Y lo que vamos preguntando en un principio, como te mencionaba, es el ronquido, somnolencia diurna por medio de un test de Airborne, y para ir mejorando su calidad de vida y lograr una complacencia y adherencia en los tratamientos. Es un dispositivo de avance mandibular. Son pequeños aparatos similares a los ortodónticos diseñados para eliminar o disminuir las frecuencias o duración del ronquido y la apnea de sueño y sus síntomas asociados. Entonces, pues todos los que son ortodoncistas o todos los odontólogos pues conocen una serie de aparatos. Estos dispositivos que tienen unos principios activos diferentes, pues no son diferentes a lo que están colocando hace muchos años los odontólogos, especialmente los odontistas. Para evitar, se hace como mecanismo de acción un movimiento anterior e inferior de la mandíbula, evitando el colapso posterior de la lengua, despejando la vía aérea, permitiendo un adecuado flujo de aire. Ese es el objetivo. Despejar la vía aérea con dispositivos de avance mandibular. Espérate que aquí se me fue aquí algo. No he podido. Y después regresamos. Bueno, me preguntabas por los dispositivos. Entonces, hay diferentes clasificaciones para hacer los dispositivos orales, y vamos a comenzar por dispositivos orales que no son de avance mandibular, que no son titulables, que son estáticos, y por ejemplo tenemos estos, los retenedores de lengua, que son las famosas peras de succión. A veces muchos odontólogos o muchos he escuchado no les ponen mucho cuidado o de pronto no los utilizan mucho, y en realidad no es que se utilicen mucho, pero en nuestra consulta hay que tenerlos. Pacientes, por ejemplo, desdentados totales, que imposibilidad de rehabilitarlos con implantes, mientras se rehabilitan con implantes, o si no tienen la posibilidad, se podrían manejar con estas peras de succión. Pacientes con enfermedades periodontales, donde podemos anclar un dispositivo sobre los dientes. Entonces, son bastante útiles, hay que tenerlos dentro de nuestra clínica. Tenemos estos monobloc que tampoco hacen el avance mandibular, es el principal mecanismo de acción de un dispositivo oral, pero no los podemos titular, no los podemos avanzar, sino simplemente los dejamos en esta posición, los elaboramos en esta posición, y aquí tenemos un par de ejemplos de estos dispositivos. Y empezamos ya a manejar lo que son los dispositivos de avance mandibular, los dispositivos que podemos manipular, los dispositivos que son los que
más debemos usar en nuestra clínica son los dispositivos que recomienda la Academia Americana del Sueño para su uso. Y dentro de estos, pues tenemos esta clasificación, que son estos interlocking, que son, vemos este diseño, dos partes, un superior e inferior, con unos tornillos bilaterales. Tenemos el famoso bilateral flush, que son los telescópicos, los famosos dispositivos telescópicos, los monoblock, pero diferentes a los anteriores. Estos son monoblocks donde sí podemos hacer titulación, donde tenemos el principio activo, los anteriores, donde el principio activo en la parte anterior, que se usan mucho, son importantes, por ejemplo, cuando vamos a titular a un paciente directamente en un laboratorio de sueño, que un técnico dental lo puede manipular de una manera más fácil que estar manipulando tornillos o bandas de manera bilateral. Los de bilateral pull, que son intercambio de bandas, cada banda pues tiene un tamaño, son bastante útiles, se usan también bastante. Y tenemos los termoformables, que son, hoy en día antiguamente los termoformables eran como unos monoblocks donde no se podía ni titular ni manejar. Hoy en día hay termoformables, han venido evolucionando y tenemos termoformables con una buena capacidad de titulación. Evidentemente, la recomendación con estos dispositivos es utilizarlos pues, de una manera temporal, adaptación al paciente, o en zonas donde de pronto no tenemos la posibilidad de elaborar un dispositivo de avance mandibular. Entonces, tener en su stock un odontólogo que quiera hacer esta práctica, termoformables es válido. No tienen la misma función, no tienen la misma efectividad, no tienen la misma duración, pero pues bajo ese punto de vista pues se hacen bastante válidos, ¿no? Y, doctor, en Latinoamérica, ¿será que tenemos disponibilidad de todos estos dispositivos para una buena práctica? ¿O tenemos limitación para conseguir los aparatos? ¿O estos aparatos construidos en el propio consultorio, en la propia clínica? En Latinoamérica sí. Digamos, aquí en mi país tenemos varios diseños de dispositivos que podemos estar elaborando en los diferentes laboratorios. No tenemos la gama de dispositivos que hay en el mercado a nivel mundial, que en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, pero tenemos dispositivos lo suficientes para hacer una buena práctica, para tener éxito con nuestros tratamientos. Pero también ahora más adelante, cuando voy a mostrar, nosotros también en dispositivos orales tenemos la tecnología. Tenemos esa tecnología que nos hace hacer nuestras impresiones y nuestros registros de una manera robótica, de una manera por computador, donde podemos simplemente enviarlos a laboratorios de cualquier parte del mundo. Podemos elaborar el dispositivo que seleccionemos. Evidentemente, pues en nuestras clínicas tenemos un target de pacientes, pues que eso implica unos costos adicionales, pero no deja de haber el paciente que se interese por lo que le ofrecemos más allá de lo que tenemos disponible en nuestro país, y eso lo podemos hacer, y es bueno hacerlo, ¿no? Es bueno crecer nuestra consulta, ampliar nuestro margen, a ser más completos en lo que queramos hacer y tener una experiencia no solo con poco, sino tener experiencia con mucho. Eso es lo ideal. O sea, entonces, hacemos una buena práctica y tenemos con qué hacer una buena práctica. Perfecto. Oye, para un mensaje para todos los que nos están oyendo, si les está gustando la entrevista, compártala. En Facebook tenemos abajo la flechita compartir, y si les está gustando, dale un like en la manito con el positivo, y así continuamos. En Facebook, en YouTube, compartan con sus colegas. La entrevista está buena, así tendremos mucha más participación. Después que uno comienza a indicar los aparatos de avance mandibular, sabemos que esto desplaza la mandíbula un poco hacia adelante, ¿no? ¿Cuáles efectos secundarios se pueden producir con los aparatos de avance mandibular? Bueno, los efectos secundarios indudablemente se presentan, ¿no? Se presentan, y algunos a mayor rango o a mayor escala, otros a menor escala. Pues se trata de que lo podamos manejar, ¿no?
pues dentro de los grandes ventajas de un dispositivo oral, a pesar de los efectos secundarios, está la adherencia de nuestros pacientes. Entonces, bajo ese punto de vista, sí se presentan efectos secundarios, pero son los efectos secundarios, tenemos experiencia, si logramos motivar al paciente, los podemos manejar, ¿no? Entonces, vamos a mirar acá, les voy a mirar, a seleccionar algo de los efectos secundarios. Bueno, la Academia Americana de Sueño clasificó los efectos secundarios en estos 6 ítems y están relacionados con problemas que se puedan presentar en la articulación temporomandibular, en los relacionados con los tejidos intraorales que se pueda presentar, cambios cefalométricos a que se puedan presentar con el tiempo, con el uso de estos dispositivos, cambios oclusales que se puedan presentar con el tiempo, daños sobre la dentadura o restauraciones propios de los dispositivos, y vamos a mirar algunos de ellos en qué consisten. El dolor mandibular matutino transitorio, ese es el primer dolorcito que comienza en nuestros pacientes, que la molestia en los primeros días, que si intervenimos de una manera muy pertinente, muy temprana, son problemas que no van a pasar a mayores. A veces podemos citar a nuestros pacientes y hacer ese ajuste pertinente. Ahorita te voy a dar unos tips de lo que más usamos, cómo podemos mayormente evitar todos estos problemas secundarios. Luego se presenta un dolor más persistente, un dolor más avanzado, donde tenemos que ser más precisos y hacerle seguimiento al paciente. Hablo mucho del seguimiento al paciente porque la apnea del sueño es tan difícil de manejar, es tan compleja de manejar. Tanto nosotros los odontólogos como los médicos, pues tenemos que hacer seguimiento a los pacientes, estar encima de los pacientes un día, el otro. Hay pacientes que requieren una adaptación más compleja, otros pacientes que tienen una adaptación más fácil, y si no estamos encima y no estamos corrigiendo todos esos problemas que se puedan presentar, no vamos a ser exitosos con el tratamiento. Pero por el contrario, si lo hacemos, el paciente es muy consciente de la patología que estamos tratando, vamos a lograr sacar adelante todos estos pacientes. Dolores musculares de la masticación, ruidos articulares que se puedan presentar, siempre un consentimiento informado, un consentimiento preestablecido que tengamos en nuestra consulta, donde pues mencionemos todos los efectos secundarios que se puedan presentar. El paciente nos firme, con eso no quiere decir que se puedan presentar o a mayor o menor escala. Estamos asegurando y estamos informándole y diciéndole al paciente lo que puede pasar con nuestros tratamientos. En cuanto a los tejidos blandos, pues hay irritación de los tejidos blandos, la lengua, pueden haber dispositivos desadaptados, dispositivos que molesten al paciente. Todo eso lo podemos arreglar en nuestra consulta. Hay irritaciones de los tejidos blandos. La salivación excesiva se presenta muy frecuentemente, sobre todo al inicio del tratamiento. Hay que tenerle calma al paciente, decirle que tranquilos, que esto va a pasar, y esos son bastante transitorios. O al contrario, boca seca con el dispositivo, que tengan sus líquidos. Son problemas que se van solucionando. No crear en ellos un estrés, tranquilizarlos, irlos llevando, irlos manejando, sin descuidarlo, la realidad de lo que pueda estar pasando. Cambios oclusales, hay alteraciones indudablemente, y a mediano o largo plazo, pues sí se presentan alteraciones, y primero que todo, pues el paciente debe conocerlos. Estas alteraciones, cuando los pacientes van avanzando en el tratamiento, los buenos resultados, saben que están evitando problemas mayores de salud, comorbilidades, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, problemas de síndrome metabólico, algún cáncer. Todo esto, pues los pacientes están metidos en su tratamiento, y estos cambios ellos no le van a poner problema. A veces uno les dice el riesgo-beneficio de lo que pueda pasar, evidentemente, pues, el seguimiento, con el control, y evitando al máximo lo que esto sea dramático, ¿no? Cambio de posición de los incisivos, tanto superiores como inferiores. El overjet o el overbite se presentan en un dispositivo, en los tratamientos con dispositivo oral a mediano o largo plazo, en unos pacientes más que otros.
En el seguimiento podemos limitar un poco esto. Cambios de posición de caninos y molares inferiores se presentan, esto es lo más evidente que se puede presentar. Brechas interproximales que a veces se vuelven muy molestas en los pacientes por acúmulo de comida, pues habrá que proceder con el sellamiento de estas brechas, ya sea con operatoria o con una rehabilitación, que esto se llega a presentar. Daño en las restauraciones, a veces cuando dispositivos quedan muy justos, entonces podemos desprender coronas, fracturar algunos dientes. Es muy bajo esto que se puede presentar, pero pues digamos que si se presenta todo es solucionable y tenemos que estar atentos a todo esto. Decir a los pacientes que, bueno, cualquier cosa nos informen, acudan a la consulta. Hay muchos pacientes que les pasa algo y se olvidan de todo, entonces no podemos identificar lo que pueda estar pasando. Pero para eso es importante tener un programa, pacientes que de pronto llevan mucho tiempo sin venir, y si tú tienes un buen programa de seguimiento dentro de tu consulta, pues, uy, mira, este paciente hace rato no viene, lo llamas, puedes empezar a retomar tratamientos que de pronto han sido suspendidos de una manera donde probablemente con la intervención de nosotros son tratamientos que no se van a suspender. Dispositivos se fracturan, la fuerza masticatoria de los pacientes son bastante fuertes, por eso hay que elegir el dispositivo ideal para cada paciente. No podemos tener en nuestra clínica un dispositivo o dos dispositivos, ¿no? Tenemos que tener varias opciones de dispositivos en nuestra clínica, porque cada paciente es diferente. Probablemente tengamos uno del que más manejemos, pero hay opciones que debemos tener ahí, porque no todos los pacientes van a tolerar un solo dispositivo. Reacciones alérgicas son bajas, pero se pueden presentar y hay que estar atento a esto. Náusea, su ansiedad por tener un aparato dentro de la boca. Hay muchos pacientes que son muy sensibles a esto. Son pacientes con la misma ansiedad de tener resultados en el tratamiento, hacen que se cree mucha ansiedad, que el resultado se refleje en el uso del dispositivo. Entonces, dar tranquilidad, hacer seguimiento, pues se vuelve muy importante para el manejo de estos efectos secundarios que se puedan presentar. Hablaba de algunas estrategias que podemos tener desde un comienzo, de que colocamos un dispositivo oral, para evitar y disminuir todos estos efectos secundarios y que se vuelvan molestos y que los pacientes pues no nos suspendan el tratamiento, porque la apnea de sueño es una patología que prácticamente es para toda la vida. Necesitamos que nuestros tratamientos sean a largo plazo. Entonces, es importante, por ejemplo, hacer ejercicios de estiramiento mandibular, donde, por ejemplo, estos ejercicios consta de 5 ejercicios que se realizan 2 veces al día, antes de colocar el dispositivo, y en la noche y en la mañana cuando se lo van a retirar, cuando se lo retiran. Hacer estos ejercicios ayuda mucho a evitar dolores articulares y que se puedan presentar algunos efectos secundarios. Entonces, estas indicaciones van dentro de la consulta, van en el momento de la entrega del dispositivo para que el paciente lo hacen seguidamente. Los pacientes, cuando están motivados, son muy juiciosos haciéndolos. Si de pronto no lo hiciste en tu consulta y se te llega a presentar algún problema de este tipo particular, cuando le hacen la instrucción al paciente, el paciente empieza a responder muy bien. Tenemos los dispositivos reposicionadores mandibulares, que son otro aparatico. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes, yo les entrego 2 dispositivos. El primero, el dispositivo de avance mandibular, que te va a tratar tu patología, pero te voy a entregar un reposicionador mandibular de la mañana. Lo elaboramos de tal manera que simula tu oclusión normal. Entonces, pues el paciente ha estado toda la noche con un avance mandibular, cada quien tiene su avance diferente, y con este reposicionador ellos van a recuperar en la mañana su posición normal, van a pasar un día más tranquilo, no van a estar tan perdidos en su oclusión. Se deben usar más o menos entre 15, 30 minutos en la mañana, se les dice al paciente mientras se baña, mientras se organiza. En la mañana lo utilizan, no es una placa neuromio-relajante, ni es una placa para usar todo el día. Es un reposicionador que se usa a máximo media hora en la mañana. Nos ayuda mucho a aumentar la adherencia de nuestros pacientes, nos ayuda mucho a evitar los efectos secundarios. Y pues tenemos varios diseños. Les voy a mostrar unos diseños que son pues los que yo más uso. Este, por ejemplo, es el diseño de Somnoden, que es el reposicionador que ellos han diseñado.
Requiere una elaboración en laboratorio, tomar unas impresiones, tomar un registro, un costo de laboratorio, pero pues nosotros mismos podemos diseñar un reposicionador, simplemente tomar un registro de una mordida normal y elaborar un reposicionador. Utilizo mucho estos de TAP, que son termoformables, entonces en la misma consulta de entrega del dispositivo los elaboro. Agua caliente y hacemos de esta manera como es como se debe diseñar, que simula un sombrero de cowboy, que es como se llama este dispositivo. Lo podemos hacer completo, toda la arcada, lo podemos hacer en la parte anterior y es un reposicionador muy fácil de hacer. Siempre hay que entregar a nuestros clientes estos reposicionadores. Y hay una serie de artículos que manejan, que hablan de los efectos secundarios de los pacientes. O básicamente los artículos sacan una conclusión muy similar. Y es esta: la adherencia al tratamiento con dispositivos de avance mandibular depende de la importancia y beneficios que el paciente le dé a su tratamiento, a pesar de sus efectos secundarios o unos cambios oclusales. Entonces, cuando el paciente está muy metido en su tratamiento, si se presentan efectos secundarios, el paciente no suspende y el paciente le va a dar continuidad a su tratamiento. Vamos a tener tratamientos a largo plazo, tratamientos exitosos. Carlos, tengo una pregunta que llega aquí por vía directa. Dice la doctora Sandra: soy ortodoncista y tuve 2 pacientes que con el avance de la mandíbula, con un dispositivo de avance mandibular, ¿no?, tuvieron serios problemas de ortodoncia y tuvieron que volver a ponerse el aparato. ¿Esto es común? Pero, paciente que tuvo ortodoncia. Sí, hizo tratamiento ortodóntico y usó los aparatos de avance mandibular, y yo veo para el ronco, ¿no? Y hubo un retroceso en este tratamiento. El paciente tuvo que complementar el tratamiento ortodóntico después de usar el aparato para el ronquido, para la apnea. Frecuente no es, pero este es un tratamiento para apnea obstructiva de sueño, no es un tratamiento ortodóntico. No, por eso digo. Y es un riesgo-beneficio que se le plantea al paciente. Hay muchos pacientes que te llegan con una ortodoncia recién terminada, y evidentemente tú tienes que decirle a ese paciente que probablemente el resultado de esa ortodoncia podría cambiar algunos aspectos a futuro, ¿no? Porque una cosa es un tratamiento para apnea donde se hace un avance mandibular, otra cosa es el tratamiento de ortodoncia. Entonces se vuelve muy, muy importante que tú le digas a tu paciente qué puede pasar. Si pasa, el paciente lo sabe. Si no pasa, pues, igual se lo dijiste al paciente. Entonces se vuelve muy importante. Pues en el caso de la doctora con los pacientes que mencionaba, pues es una decisión que tienen que tomar ellos entre si siguen con un tratamiento para apnea del sueño o regresan a mejorar la ortodoncia que pudo tener modificaciones con el tratamiento. Hay otra pregunta. Dice Antonio Benedich: utilizo el aparato de avance mandibular, ¿no?, y me despierto con dolor de muelas, más o menos durante 15 minutos cuando se lo retira, debe ser, ¿no? ¿Es el ajuste, el aprieto? No sé, ¿qué recomiendas? Bueno, puede ser normal, especialmente en un principio con el tratamiento. Puede ser un dispositivo bastante ajustado, que apriete. Puede haber algún punto de contacto excesivo que pueda causar algún trauma sobre esos dientes en especial. Y pues todo eso el odontólogo tratante pues debe decirle y debe tratar de corregirlo, hacer seguimiento a ver si hay una mejoría o no de esta parte. Lo otro es que pueda haber un aumento del bruxismo. Entonces, bajo ese punto de vista, pues hay que estar atentos de ajuste de la oclusión perfecta del dispositivo, porque pues, también es sabido que los dispositivos orales son bastante efectivos en el manejo del bruxismo. Entonces, es un seguimiento, como hablaba yo anteriormente, cuando exponía todo lo de los efectos secundarios, es un seguimiento que debe hacer el odontólogo tratante, tratar de mejorar esas partes, ajuste del dispositivo que esté muy apretado, algún punto de contacto excesivo, e irlo mejorando. ¿De acuerdo? Porque pues, se trata de que esto tenga confort, ¿no? Se trata de que
estemos plácidos, de que los dispositivos adapten de una manera plácida y que el paciente pase una noche tranquila, no luchando con el dispositivo, pero generalmente todo eso se puede mejorar y se puede mejorar con un buen seguimiento. En esta época de pandemia, ¿no?, sabemos que el coronavirus ataca las vías respiratorias, ¿no? ¿Cómo esta infección se comporta en los pacientes que tienen esta comorbilidad, que es la apnea? Sabemos que estos pacientes son muy afectados. Explícame un poco de este proceso. Pues, la Academia Americana de Sueño habló, iniciemos por esta parte, habló cuando comenzó la pandemia y a raíz de todos estos aerosoles que formaban el CPAP o los estudios de sueño o el uso de la presión positiva, pues, se volvió muy importante el uso de los dispositivos orales como una primera línea de tratamiento. Los dispositivos, hay una susceptibilidad en la apnea de sueño para producir o empeorar el COVID en los pacientes. De por sí la apnea de sueño es una inflamación, ¿no? Y pues el COVID presenta una inflamación, pues que concomitante con todo esto se puede producir un complemento del problema y un aumento del problema, un aumento de la gravedad del COVID con pacientes con apnea de sueño. También hay unas recomendaciones, por ejemplo, en cuanto al COVID, más allá de la pregunta que me haces, es en el uso del CPAP. Por ejemplo, el CPAP pues, se demostró pues, que hay gran incremento en el manejo de aerosoles en estos casos. Entonces, pues la recomendación que se hace con el CPAP es, pues, si el paciente vive solo, pues que lo siga usando, pero si el paciente está en familia y vive con otras personas, pues, en lo posible suspender o lograr un aislamiento. En un principio, pues, fue la gran recomendación que se hizo. A medida que fueron pasando los meses, fueron más o menos solucionando este problema colocando filtros en los CPAP para evitar esto. Pero los dispositivos orales, pues cuando los vamos a elaborar, tomar impresiones, tomar unos registros, y si lo hacemos de una manera digital, pues la parte invasiva es mucho menos, el manejo de riesgo en el consultorio es menor, los podemos hacer, y si son dispositivos hechos con un buen laboratorio, son dispositivos que no vamos a requerir mucho, trabajarlos mucho para poderlos adaptar. Entonces, por eso también los dispositivos se vuelven importantes y se vuelven primera línea. También, obviamente, dependiendo pues que sean efectivos del paciente, más allá del COVID o no, estar seguros de que un dispositivo va a ser útil en nuestros pacientes. Hay factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo de la apnea de sueño se vuelven muy importantes. Generalmente los pacientes que tienen apnea de sueño pues son pacientes obesos, son pacientes que tienen sus comorbilidades, pues como la obesidad, los problemas cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, son asociados a la apnea de sueño. Entonces, pues también se asocian a los pacientes que son precisamente, esas son las comorbilidades que más afectan a los pacientes con COVID. Entonces, se ven muchos estudios y cuando pacientes que han sido o llegan a una UCI o son hospitalizados, existe un alto porcentaje de estos pacientes que tienen estas comorbilidades que presentan apnea de sueño en mayor escala en el sexo masculino. Entonces, eso sí se ha evidenciado. Entonces, hay una correlación entre la comorbilidad que se pueda presentar con las apneas de sueños con las comorbilidades más susceptibles al COVID, ¿de acuerdo? Pero también la pandemia ha hecho que todo se optimice, ¿no? Que el uso del CPAP con los filtros, el uso de los dispositivos orales, entonces se ha sacado adelante los pacientes con apnea de sueño, con diferentes tratamientos, con sus filtros, con el CPAP, con el manejo de dispositivos orales, y se han sacado adelante estos pacientes manteniendo los tratamientos, y pues eso se vuelve muy importante en esta pandemia.
Entonces, eso es básicamente lo que se está manejando y lo que se puede producir con los pacientes con apnea de sueño y pues que presentan el COVID. ¿Vale? Y después que el paciente ha pasado por esta experiencia de sufrir del COVID, ¿él puede usar el aparato después de salir de la crisis o tiene que esperar un tiempo para volver a usar el aparato de avance mandibular? ¿Cuál es la experiencia en ese caso? Los pacientes siguen usando el tratamiento, probablemente inicialmente cuando están saliendo de su problema, todavía están con alguna dificultad respiratoria, de pronto les queda un poquitico difícil utilizarlo, pero la indicación es que continúen con sus tratamientos. La indicación es que en términos generales ellos continúen con sus tratamientos para apnea del sueño, se vuelvan a adaptar a lo que venían manejando. Si son pacientes que ya venían con los tratamientos, especialmente con dispositivos orales, o los nuevos pacientes que consultan para colocar estos tratamientos. Y bueno, tenemos la gran ventaja con los dispositivos orales, que la adherencia es excelente y la recuperación del tratamiento y el seguimiento, la nueva adherencia y la continuidad del tratamiento no se ve muy afectada con el uso de dispositivos orales cuando los pacientes están saliendo del COVID. Muy bien, entonces ya sabemos que el paciente puede entonces regresar a usar el aparato luego de terminar su crisis de coronavirus. ¿Qué tan buena es? También te quiero decir que muchos pacientes que salen de COVID, han tenido COVID, que no han sido o que no tenían apnea de sueño o que no presentaban apnea de sueño, después de COVID presentan apnea de sueño. Entonces, pues con mayor razón, los pacientes nos pueden llegar y pues con un tratamiento efectivo para apnea de sueño, como los dispositivos orales, podemos comenzar a tratarlos. Entonces, la apnea de sueño puede ser un desencadenante, el COVID puede ser un desencadenante de la apnea de sueño, y ahí es donde podemos también estar listos para tratar a estos pacientes. ¿El uso de los aparatos de avance mandibular pueden ser utilizados a largo plazo? ¿Y cuál es la adherencia de estos pacientes a estos aparatos? Los pacientes con tratamientos, lo ideal, ¿no? Lo que uno tiene que hacer son tratamientos a largo plazo. A largo plazo, porque la apnea de sueño es a largo plazo o para siempre. Entonces, diagnosticando bien al paciente, seleccionando bien al paciente, motivando al paciente, informando al paciente, pues hacemos tratamientos a largo plazo, debemos hacer tratamientos a largo plazo. Entonces, en realidad sí, los tratamientos para apnea de sueño deben ser a largo plazo, los tratamientos con presión positiva deben ser a largo plazo, está en nosotros sea así a largo plazo, y hay muchos estudios que nos demuestran que los tratamientos de apnea de sueño se pueden hacer dispositivos orales a largo plazo. Pues, obviamente, manejando las garantías, manejando el momento en que se debe cambiar el dispositivo. El dispositivo oral no les va a durar para toda la vida, pero los pacientes estar informando y estar revisando esos dispositivos y los cambiando periódicamente para mantener el tratamiento activo y lograr controlar esta patología. A pesar de los efectos secundarios, ¿no? No te oigo. Algo pasó con mi micrófono. Sí. Buenas noches, doctor. En pacientes con antecedentes de luxación mandibular, al momento de usar un dispositivo, ¿cuál recomendaría? Pregunta de la doctora Orquídea Jurassic. Un paciente con luxación mandibular, personalmente, uno debe evitar hacer un tratamiento con un dispositivo oral con un paciente con una luxación previa. Pues se vuelve muy importante el manejo de tu historia clínica, sea el paciente te llegue con ese diagnóstico o tú poderlo diagnosticar. Si no, pues probablemente lo que estás haciendo es empeorar toda la situación que trae el paciente. El avance mandibular, la apertura mandibular, la rotación mandibular que se pueda presentar con el uso a corto, mediano o largo plazo del dispositivo oral
pues nos puede generar un empeoramiento de esta situación. Entonces, pues, pienso yo que meternos en un paciente con este problema, pues, no debemos hacerlo, y pues hay otras alternativas de tratamiento, la apnea de sueño, que ese paciente podamos remitir y podamos interactuar con todo el grupo interdisciplinario. Podemos, en nuestra consulta, por eso decía que pues, tiene que ser una consulta muy completa, no solo para motivar al paciente o para llegar a realizar un tratamiento con dispositivos orales, sino también le podemos decir al paciente, este es nuestro tratamiento, y pues, te lo remites a un médico tratante para que o manejen desde el punto de vista quirúrgico de su vía aérea, o lo manejen con una presión positiva. Eso sería lo que yo haría. Ok, perfecto. Siendo la apnea del sueño una patología multidisciplinar y de índole médica, ¿cómo los odontólogos deben participar de estos equipos multidisciplinares y cómo los odontólogos deben abordar entonces estos casos de apnea? Pues, mira aquí esta gráfica donde hablamos de lo que puede ser la comparación de un tratamiento con dispositivo oral y un tratamiento con CPAP. Y hablamos de la adherencia, y mira cómo esta gráfica nos muestra muy claramente, es una gráfica del doctor Cistulli, cómo la adherencia es nuestro fuerte, y cómo la gran mayoría, arriba del 80% de nuestros pacientes, se va a adaptar a nuestros tratamientos. Entonces, nos va llevando esto ¿a qué? A poder manejar nuestros pacientes, a poderlos adherirlos a largo plazo, y a poder comenzar tratamientos exitosos y poder interactuar con la parte médica, poder interactuar no solo con un tratamiento, sino con varios tratamientos, hacer seguimientos en nuestros pacientes, podemos hacer seguimientos y cumplimiento de nuestros pacientes. Aquí tenemos un ejemplo, así como se hace cumplimiento y con los CPAP, podemos hacer cumplimiento con los dispositivos orales por medio de estos microsensores, donde podemos saber cuánto tiempo lo usa, cuántas noches lo usan, cuántas horas lo usan. Entonces, el manejo interdisciplinario con nuestros, todo lo que llamamos, como dice un gran amigo mío de México, el doctor Luis Aneiva, el ecosistema del sueño, sabiendo integrar todas estas especialidades y sabiendo sacar adelante nuestros pacientes con diferentes especialidades, pues va a ser el éxito completo. No nos olvidemos que el paciente no siempre el paciente va a llegar simplemente que ronca. El paciente va a llegar con apneas de sueño severas, con apneas centrales, va a llegar con comorbilidades, pues nosotros no vamos a tratar ni una hipertensión arterial, ni un problema cerebrovascular, ni una diabetes. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta para poder interactuar. Entonces, el manejo multidisciplinario se vuelve fundamental en este manejo. Las terapias normalmente son combinadas, ¿no es verdad? ¿Ellas son necesarias realmente? Se vuelven muy necesarias, y hoy en día la Academia Americana de Sueño, por ejemplo, dice, esto va a ser el futuro, ¿no? El futuro es la terapia combinada. Las terapias combinadas en odontología se vuelven muy importantes. Déjame mirar yo aquí cómo tengo organizadas. Se vuelven muy fundamentales interactuar con varios tratamientos. No siempre en un dispositivo oral siempre vamos a sacar adelante un paciente, vamos a requerir otras terapias para poder tener éxito en los pacientes. Y entonces, por eso, ahí voy donde voy, de nuestras consultas y nuestra preparación y nuestra formación se vuelve fundamental para poder manejar estas terapias combinadas o poder interactuar con otros tratamientos para apnea de sueño con nuestros médicos tratantes, otorrino, neurólogo, neumólogo, las terapias miofuncionales, para tener éxito en los tratamientos. El futuro se manejan muy bien y son muy exitosas, especialmente cuando tenemos un grupo multidisciplinario y mismo, cuando todos estemos en un mismo centro trabajando, podemos manejar los pacientes. Se dificulta un poco más cuando cada uno trabaja por su lado, haciendo un esfuerzo y haciendo una buena interacción, una buena
una buena consultas con nuestros especialistas, podemos manejarlas de una manera muy eficiente. Entonces, las terapias combinadas, por ejemplo, con el CPAP. La terapia combinada con el CPAP se puede hacer de dos maneras, con una terapia dual donde utilizamos el CPAP individual, con un dispositivo oral puesto, funcionan bastante bien, se vuelven muy necesarias cuando un paciente no logra tener una buena adaptación a un CPAP, tampoco el dispositivo oral, así tenga una buena adherencia, cumpla con el resultado esperado, sobre todo en el índice de apnea y hipoapnea. Entonces, esto se vuelve como el rescate de las dos terapias. Interactúan muy bien, a veces puede sonar que, uy, si no pude con el uno, pues tampoco puedo con el otro, pero no, se complementan muy bien, se logra una buena adherencia, se logra un buen éxito en el tratamiento. La podemos hacer de la manera de terapia dual o la podemos hacer de la manera de terapia integrada, donde ya las diferentes casas comerciales hacen todos sus aditamentos y podemos integrar los dos dispositivos, da una estabilidad mandibular, da una buena adherencia, evita que haya apertura bucal para los pacientes pues, con respiradores bucales. Entonces, esto hace que se vuelva exitosa la terapia a pesar de lo dramático que podamos ver, como aquí vemos en las fotos, todo esto que se pone al paciente. Es lo contrario, resulta que se integran muy bien, resulta que se complementan muy bien, se rescatan las dos terapias y se logran tratamientos bastante exitosos, especialmente en pacientes severos, pacientes donde unas presiones tan altas, donde el paciente definitivamente no aguanta esa presión, o en esos pacientes severos el dispositivo pues no alcanza a cubrir y a lograr éxito en el tratamiento, pero pues cumple con algo, uniendo las dos, bajando presiones y el resultado del dispositivo, se logran tratamientos exitosos y se complementan muy bien. Entonces, estas terapias se vuelven importantes. La terapia combinada no solamente es terapia con CPAP, la terapia combinada es con cirugía de vías aéreas que pueden hacer el otorrinolaringólogo, es cirugía de avance mandibular, donde probablemente requiera también un dispositivo oral, es la interacción con la terapia miofuncional, que se vuelve hoy en día, está en boga y muy importante. Pienso hoy en día que un dispositivo oral debe hacérsele, todo paciente debe ser remitido a una terapia miofuncional. Entonces, la terapia combinada no solo es esta que estoy mostrando, sino abarca mucho más allá la interacción con los diferentes sistemas de tratamiento que pueda haber. Entonces, aquí vemos estudios donde corroboran que las terapias combinadas son bastante efectivas, son bastante tolerables por los pacientes y son exitosas a corto, mediano o largo plazo. Y eso nos obliga, es bastante interesante, mira que es bastante interesante porque esto nos obliga a interactuar con el médico, a interactuar con ese neumólogo tratante, a interactuar con ese otorrino tratante, a tratar con ese neurólogo, neumólogo, todas las especialidades, y eso motiva bastante, aprendes bastante, y si tienes una buena formación, hablas de una manera bastante fluida, entendiendo lo que se le está haciendo al paciente, y eso es lo ideal que debemos hacer con nuestros pacientes cuando los tratamos multidisciplinariamente. Hay otras técnicas y hay otras estrategias para lograr éxito en los tratamientos. Hay muchos pacientes pues, que en la noche abren la boca y pueden producir, por el contrario, rotación mandibular y colapso de la vía aérea. Entonces, pues, en algunos dispositivos y algunos diseños requerimos una fijación con elásticos, que ustedes como ortodoncistas los conocen muy bien, dan una gran estabilidad para mantener el confort, la adherencia y el resultado del tratamiento. Se habla mucho de como al principio les mostré, de los diferentes tipos de dispositivos orales hechos en la medida, los que haces en tu consulta, en tu laboratorio, versus los prefabricados. La diferencia en resultados es bastante grande y la Academia Americana recomienda usar dispositivos hechos a la medida. Con eso pues vamos logrando mejores resultados. Son dispositivos pues, que los debemos usar con las terapias combinadas. De hecho, la Academia Americana recomienda los estudios que se hagan con dispositivos orales, los diferentes tipos de estudios se hagan con dispositivos custom, hechos a la medida de su paciente, hechos en laboratorios, versus los prefabricados. Eso sería
lo que te tendría que decir al respecto. Carlos, el CPAP, por lo que he visto en tus palabras aquí, es el último recurso en el tratamiento de las apneas, cuando el paciente ya está así a un grado bien avanzado. Me parece eso, ¿no? ¿Su uso será permanente una vez iniciado el tratamiento con este aparato? ¿O ya has visto algunos casos que el paciente usa CPAP y después se puede controlar simplemente utilizando los aparatos de avance mandibular? ¿O él siempre usó el CPAP y nunca más saldrá de usar el CPAP? Como miramos la gráfica que les mostré hace un rato, pues la adherencia pues con dispositivos orales es abrumadora con respecto a la adherencia que pueda tener un CPAP. Sin embargo, pues el CPAP es gold estándar de los tratamientos. Más allá de su baja adherencia, es el gold estándar de los tratamientos. Podemos, con base al estudio que podamos hacer de diagnóstico de nuestros pacientes, y podemos decir que nuestro tratamiento va a ser exitoso, pues se vuelve primera línea de tratamiento y pues, el paciente no necesitará hacer CPAP. Pero también tenemos que pensar en que la posibilidad, como les mencionaba, de una terapia combinada. Los tratamientos pues son permanentes. Si logramos éxitos con los dispositivos orales, seguramente vamos a tener a largo plazo éxitos con los dispositivos orales. Hay muchos estudios que muestran éxito de dispositivos orales a largo plazo. Como hay estudios que muestran éxito con CPAP a largo plazo, aunque pues es frecuente encontrar pacientes que se van cansando de esto. Hay que buscar una alternativa de tratamiento. Estoy muy dado a colocar dispositivos orales. Hay muchos países, o sea, en Europa hay algunos países donde hasta hablan del 60% del manejo de apnea de sueño con dispositivos orales. Pero nunca debemos cerrar la puerta, ¿no? Nunca, cuando estamos manejando a nuestros pacientes con nuestro tratamiento de medicina dental del sueño, nunca hay que cerrar la puerta a los demás tratamientos, porque probablemente algún tratamiento que de nosotros no puede ser tan exitoso y puedan terminar en un tratamiento con CPAP. Entonces, es más, en nuestra consulta, como es una consulta integral, por X o Y motivo, estos pacientes tenemos que regresarlos o tenemos que mandarlos, porque hay muchos pacientes pues, que han utilizado el CPAP y llegan a nuestro tratamiento. Hay que motivarlos a que se adhieran a un tratamiento como la presión positiva si es que nuestro tratamiento no ha sido lo suficientemente exitoso. Pero la selección del paciente por parte de nosotros, el buen diagnóstico y tener todas las armas disponibles en nuestra consulta generalmente va a hacer que nuestros tratamientos sean exitosos y estos pacientes muy difícilmente van a regresar al CPAP. Como también se presentan otros casos, hay pacientes que tienen su CPAP, son pacientes bastante adaptados a su CPAP y llegan a veces como curiosidad a nuestro consultorio para mirar la posibilidad de cambiarse a un dispositivo oral. Es difícil que un paciente se adhiera a un CPAP. Si lo hemos adherido, pues la idea es no cambiarlo. Hay unas circunstancias que se puedan presentar, por ejemplo, pacientes que viajan, por ejemplo, pacientes que duermen la siesta. Entonces son pacientes que podemos empezar a incursionarlos con un dispositivo oral y pues lo usan bajo esa circunstancia. Eso es lo que me queda a mí como experiencia dentro del manejo que hago. Las nuevas tecnologías que hay en el mercado actualmente para el diagnóstico, diseño, elaboración y a veces hasta para el ajuste de estos aparatos de avance mandibular, aportan actualmente beneficios para el suceso o el éxito de estos tratamientos. ¿Nos ayudan? Claro que sí, o sea, nosotros seguimos elaborando nuestros dispositivos orales en nuestra clínica de una manera convencional, tomando impresiones, tomando registros, mandando al laboratorio de una manera convencional. La odontología lleva muchos años trabajando de una manera digital y hoy en día a nivel mundial la tecnología y la elaboración de dispositivos orales de una manera digital es una realidad. Y el cambio en el resultado, en la elaboración, en la precisión es abrumador. Nos minimiza mucho los errores que podamos cometer.
en la toma de impresiones, en los registros de mordida, y la elaboración de estos dispositivos se logra una gran precisión por medio de estos escáneres, de las imágenes digitales. Esta parte en mi consulta la uso mucho, cada vez uso más impresiones digitales, montajes digitales para la elaboración del dispositivo que se va a diseñar por cada paciente. Son dispositivos más duraderos, son dispositivos precisos, son dispositivos que logran más confort, que evitan malos efectos secundarios. Entonces, llegó para los dispositivos orales y bienvenida. Hay muchos países donde prácticamente los dispositivos solo se hacen de esta manera. No te puedo decir que la elaboración ya como tal en Colombia, por ejemplo, a elaborar un dispositivo oral de una manera digital se puede hacer. Ahora solo llegamos en la toma de registros, en la toma de los modelos por medio digital, pero esto nos obliga también a ofrecerlo, ¿no? A raíz de que esto digitalmente y esto se puede manejar a nivel mundial, pues nosotros podemos tomar nuestras impresiones y podemos tomar nuestros registros de mordida de una manera digital y enviarlos a cualquier laboratorio del mundo. Nos elaboran el dispositivo que queramos hacer. Esto nos lleva a ampliar nuestra gama, a interactuar con los diferentes dispositivos que de pronto no tenemos a la mano. Me preguntaba hace un rato sobre qué dispositivos tenemos disponibles en Latinoamérica. Pues si vamos a la odontología digital, pues todos, porque con la odontología digital podemos llegar a tener el dispositivo que queramos. Hay laboratorios en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, donde no solo te hacen un diseño, sino te hacen varios. Evidentemente los costos aumentan. Y básicamente tu consulta pues se centra en lo que puedas hacer localmente y no quiere decir que esté mal hecho, se logran excelentes dispositivos, excelentes resultados, pero también hay pacientes que se le miden a que tú hagas algo más allá, a que hagas algo más novedoso y con esta odontología podemos hacer el dispositivo que queramos, lo mandamos digitalmente y nos lo ponen en nuestro consultorio y créanme que son dispositivos excelentes, hechecitos a la medida, no hay que hacerlos, no hay que hacer tanta modificación, no hay que hacer tanta cosa con los dispositivos para poderlos adaptar y el confort es impresionante. O sea que la odontología digital llegó a los dispositivos orales y hay que utilizarla y llegó para quedarse. Carlos, la polisonografía, vamos a volver un poco a la polisonografía. Discúlpame, Moacir, te quiero mostrar este video. Ah, claro, claro. A ver si me sale. Es como una conclusión de lo que de lo que uno debería hacer para elaborar un dispositivo. Entonces, miramos. Este es un sistema, Metrix es un sistema de polisonografía, donde vamos a identificar en el polisonograma si un paciente va a ser exitoso y a qué posición va a ser exitoso. Es un sistema robótico que es compatible con los polisonogramas, con cualquier polisonograma, se hace en un estudio de sueño, y aquí vamos a identificar si el paciente va a ser exitoso y la posición exacta donde el paciente va a tener resultado. Entonces, es un sistema excelente. Y mira cómo robóticamente durante el polisonograma se va identificando en qué momento y en qué posición vamos a ser exitosos. Y luego procedemos a hacer una odontología digital, lo que hablábamos ahora, en la toma de los modelos, en la toma del registro, y vamos mirando hoy en día lo que podemos hacer y cómo es lo más bonito y lo más eficiente para hacer un dispositivo oral. Y podemos hacer con esta tecnología cualquier dispositivo y enviarlo a cualquier parte para que nos llegue a nuestro consultorio y colocárselo a nuestros pacientes. Entonces es como el resumen de lo ideal, ¿no? Montaje de modelos, ya tenemos nuestros modelos, tenemos nuestro montaje y empezamos a diseñar de manera digital el dispositivo, que eso lo hace el laboratorio pertinente. Y el CAD/CAM, la elaboración en 3D del diferente dispositivo.
y te lo envían. Y tienes tu dispositivo, el que tú quieras, para tu paciente. A esto tenemos que llegar. Le llegó el dispositivo de tu paciente y lo colocas. Esa es la odontología que podemos hacer hoy en día para la elaboración de dispositivos orales y bueno, hay países donde es más fácil hacerlo, otros no tanto, pero bueno, ese es el objetivo con la odontología digital. Sí, pues sabemos que la odontología digital nos ayuda en todas las áreas, ¿verdad? No hay duda, no hay duda. Pues bueno, pues lo que yo te iba a preguntar sobre la polisonografía. Nosotros sabemos que es un examen que se usa para saber la calidad del sueño de todos los pacientes que están comprometidos. Y existen, para mí, en esencia, dos tipos de polisonografía, que una es cuando vas al hospital o a un centro de sueño, que te va a hacer el diagnóstico, donde te ponen un montón de aparatos en la cabeza, esas cosas, y la otra que se hace a través, que es portátil, se pone en un sensor que se le pone en el dedo, y el paciente se va con este sensor, y ese sensor graba todas las informaciones. ¿Cuál de los dos es más indicada a los pacientes? ¿Existe una relación a través del resultado que esas polisonografías muestran, o los dos se pueden utilizar y es una cuestión de comodidad? Los dos sistemas se pueden utilizar. La polisonografía basal, la tipo 1, siempre será el medio de diagnóstico principal, ya sea que lo hagas en un laboratorio, hoy en día también lo hacen en tu casa. Entre más completo tengas el informe, especialmente como diagnóstico inicial, mucho mejor lo puedes manejar. Entonces ya varios laboratorios ofrecen las dos opciones. No quiere decir que la una vaya a desaparecer o la otra esté mejor que la otra. Lo importante es tener un excelente diagnóstico del paciente, con toda la estructura del sueño que tenga el paciente, toda la información que pueda sacar. Entre más completo sea un polisonograma, mucho mejor. Tú vas al polisonograma en casa. El polisonograma en casa, pues también se pueden lograr todas estas mediciones y toda esta información que necesitamos en nuestra consulta. También el seguimiento al paciente, y especialmente nosotros los odontólogos, al menos yo uso mucho la poligrafía en casa a titular al paciente. Entonces me gusta hacer entre 2, 3 poligrafías a mis pacientes mientras estoy haciendo el ajuste del dispositivo oral, a ir mirando en qué son los resultados que voy teniendo en determinada posición y lograr una titulación más efectiva en el paciente. ¿Qué logramos con esto? Lograr el más mínimo avance en el mejor resultado para lograr un confort del paciente y ser exitoso. Evidentemente, pues no todos los pacientes, como les nombraba, son simplemente roncadores. Son pacientes que tienen apnea de sueño leves, moderadas, severas, con comorbilidades, hipertensos, diabéticos, con problemas cerebrovasculares, con fibromialgias, con muchas cosas. Entonces, pues, hacer muchos de esos pacientes, pues, siquiera nosotros somos los que hacemos ese polisonograma de control cuando hemos terminado la titulación del paciente, fuera de las poligrafías. Si no es el médico tratante, también él también requiere mirar qué está pasando en un polisonograma, pues vuelve a hacer un polisonograma control con los pacientes para verificar mejoría real del paciente. El seguimiento subjetivo es algo que nosotros con la experiencia vamos identificando, pero definitivamente tener un resultado objetivo del tratamiento del paciente, pues solo lo logramos con la polisonografía. Y pues hoy en día pues cada vez está más dado en que se hagan en casa, ya sea con un polisonograma o ya sea con una poligrafía. Personalmente la poligrafía la uso mucho para seguimiento, la uso mucho para titulación y prácticamente a todos mis pacientes les hago seguimiento con poligrafía y titulación con poligrafía. Entonces,
no anulo la polisomnografía en laboratorio de sueño. Es el diagnóstico ideal, que también se puede hacer en casa. Muy bien. Sabemos que en esta época de pandemia el estrés el aislamiento social está afectando nuestros hábitos y lógicamente nuestros patrones de sueño, ¿verdad? Está muy difícil hoy, muchas personas no consiguen dormir, llevando a estas personas a crisis de insomnio y tal vez de bruxismo. ¿Qué se puede hacer, o mejor, qué consejos darías tú con toda esta tu experiencia para mejorar la calidad del sueño, controlar las apneas y hasta posiblemente reducir el bruxismo? Ya hemos hablado casi, mejor dicho, 1 hora y 20, ya estamos casi terminando. Entonces ya, por favor, ¿qué recomendaciones podrías dar para disminuir estas crisis? El insomnio se está presentando, la depresión, la ansiedad se está presentando de una manera impresionante. La presencia de esta pandemia se debe mucho pues, a los cambios del estrés del paciente, a los cambios de rutina de los pacientes, al desequilibrio personal que están presentando todas estas personas, desequilibrio laboral, manejo de estrés que nunca habían vivido. Hay un desahogo de estas personas diario como lo tenían antes, ya sea con su trabajo, saliendo, haciendo ejercicio, temor. Entonces todo esto ha incrementado el insomnio, ha incrementado la depresión, ha incrementado el nerviosismo, ha incrementado el bruxismo. Entonces, no sé si ustedes conocen o han visto, hubo un artículo que sacó el New York Times, fue el síndrome, hace unos meses, el síndrome de la muela rota. Entonces, pues eso es a causa del bruxismo exagerado que se está presentando hoy en los pacientes, que vemos en nuestras consultas, y yo lo veo en mi consulta, aparte de mi consulta de sueño, veo mucha fractura de molares, veo mucha fractura dentaria, y el bruxismo se ha incrementado de una manera notable. Así, las alteraciones de sueño se han incrementado, pacientes, pues, por ejemplo, se vuelven esos pacientes que tienen temor y se llegan a contagiar, son pacientes más susceptibles a llegar a una UCI en un momento determinado. Pacientes que se demoran un poco más en la recuperación, y pues el insomnio pues va a aparecer. Lo que es cuando se empieza a normalizar la vida, cuando empiezan los pacientes, a las personas a regresar a su trabajo, a hacer algunas rutinas que tenían antes, lo que es la ansiedad o la depresión va mejorando, pero el insomnio permanece. Entonces es ahí donde empezamos nosotros también en nuestra consulta, repitiendo, teniendo una consulta bastante integral con varias recomendaciones. Hacer higiene de sueño, acentuar la higiene de sueño. Hemos hecho a todos los pacientes en nuestras consultas, le hemos hecho higiene de sueño, entonces volverla a hacer y hacer incrementando estas partes, que vuelvan a tener su luz solar, evitar el consumo de cafeína, recuperando esa actividad física para que, sobre todo en la mañana, no en la noche, es lo más recomendable. Pero si esto no se logra, hay que remitir a los especialistas, hay que remitir a su psicólogo, al psiquiatra, somnólogo, que empiecen. En muchos pacientes pues terminan con una medicación, con eso pues no me quiero meter, pero terminan con una medicación para volver a regular esta parte del insomnio que se pueda presentar. Cuando hay una mayor relajación, podemos manejar el bruxismo, ya sea pues con una placa neuromio-relajante, si el paciente no es un paciente de sueño, o los dispositivos orales. Si este paciente requiere un dispositivo oral, sabemos que los dispositivos orales funcionan muy bien con el manejo del bruxismo. Entonces, pues todas estas medidas pues, también las tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes. Se ha aumentado la teleconsulta, ¿no? Entonces, en la teleconsulta podemos identificar esto que está sucediendo con nuestros pacientes y medir la magnitud de lo que pueda estar pasando para que puedan ser tratados de una manera pues bastante eficiente y corregir todos estos problemas que se puedan presentar, que son bastante complicados. No se imagina todo lo que viene, lo que está pasando. De hecho, no sé si a ustedes les estará llegando, pero a mí me llegan cada rato por correo electrónico diferentes test, estudios que se hacen en todas partes,
donde le preguntan a uno para identificar y ir identificando tanto la afectación psicológica se pueda presentar. Lo respondo, pero me imagino que a mucha gente le estará llegando ese tipo de test y son estudios que se están realizando al respecto de la afectación psicológica que están teniendo los pacientes. Para terminar, una última pregunta, Carlos. ¿Cómo Claro. ves el panorama a futuro de la medicina dental del sueño? El panorama es interno porque es que es inmenso, porque es que cada vez estamos más integrados al manejo multidisciplinario de la apnea de sueño. La investigación es muy grande, los artículos, la literatura, la formación, el interés de los odontólogos es bastante, cada vez está aumentando y se vienen nuevos diseños de dispositivos, se vienen nuevas formas de interactuar con terapias combinadas para el manejo de todo esto. Entonces, el futuro es bastante amplio y nosotros estamos, pues, la medicina dental del sueño, estamos dentro de esa evolución y dentro de ese futuro a largo plazo para el manejo de los trastornos del sueño. Muy bien. Carlos, un minuto. Quiero ahora llamar a todos nuestros amigos que nos están asistiendo para que puedan y sepan pues que todos los videos o todas las grabaciones de los programas que hacemos los tenemos aquí en YouTube, en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Moacir Menéndez o en este sitio programaenergiapositiva.com. Invitarlos a que se inscriban en nuestro canal de YouTube y así estarán siempre al tanto de todas las informaciones y todos los videos que colocamos y las entrevistas que colocamos en el canal de YouTube. Inscríbanse, esto nos prestigia y hace que nos tornemos cada vez con una mayor penetración en América Latina. Aquí le quiero agradecer a todos nuestros amigos que han participado enormemente, dedicando su tiempo, su cariño a hacer que el programa continúe. Muchísimas gracias a todos los que han dedicado su tiempo y su energía apoyándonos. Si te gustó, da un like y comparte siempre las entrevistas con tus amigos, avísales, diles que el programa es bueno, que tienen que compartir, que las entrevistas son interesantes. En fin, comparte y da un like siempre en las entrevistas. Invitarlos para la próxima semana, es un tema muy interesante, manejo empresarial de clínicas y consultorios dentales. Doctor Ángel González Chávez es un emprendedor, un tipo que tiene una gran experiencia en administración de clínicas y vamos a tener una conversación muy interesante en esta época, principalmente después del COVID, con toda esta pandemia. Hemos visto que las clínicas han cerrado, entonces vamos a ver qué podemos hacer para mejorar la vida de estas clínicas y que siempre se tornen más exitosas. Entonces no se lo pierdan, va a ser una entrevista muy interesante y aquí les dejo todos mis contactos para que si quieren entrar en contacto conmigo, solicitar un tema o cualquier motivo, pues pueden entrar en contacto conmigo a través de cualquier uno de estas informaciones que están aquí. Síganos en Instagram y mantente al tanto en las novedades que están siendo publicadas. Entonces, inscríbete en nuestro canal también de Instagram, @Moacir Menéndez, síguenos y aquí estarás siempre atento a todas las novedades que van apareciendo. Y con mucha energía positiva regresamos donde mi amigo Carlos Alberto. Muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes después de haber hablado conmigo casi 1 hora y media? Ha sido una conversación bastante agradable, bastante enriquecedora. Más allá de expresar un conocimiento sobre el tema, fue un sentir sobre el tema y una motivación para los odontólogos que quieran hacer esto, hacerlo bien, para que es una bonita especialidad, es la oportunidad de interactuar con un ecosistema muy grande de lo que es la medicina del sueño. Entonces, parece que ha sido importante de esta entrevista y de este programa
lo que creo que hemos logrado, más allá de expresar un conocimiento sobre el tema, también lo hemos expuesto. Y le agradezco muchísimo la invitación y muy agradable la conversación. Más Carlos, no te preocupes que tengo una sorpresa para ti. Quiero saber, ¿aceptas pasantías en tu clínica? Si hay un dentista que quiere aprender un poco más sobre la medicina del sueño, que es un tema para mí muy difícil, ¿aceptas pasantías? ¿Un dentista o otro que quiera participar contigo? ¿Cómo te contactan? Claro que sí, aquí pues si quieres están mis datos en esta pantalla. Hacer pasantías en mi consultorio, sí, tenemos estructurado un pequeño programa sin que sea un programa a nivel de universitario ni nada de eso, pero es un programa donde que vaya a mi consulta va a tener una muy buena información, va a tener un buen aprendizaje en lo que es la medicina dental del sueño. Aquí tienen mis datos, cualquier cosa, con mucho gusto estaré dispuesto a atenderlos, a resolver sus inquietudes y a la orientación que necesiten. Sería muy, muy placentero para mí. En Colombia y en Bogotá, pues bienvenidos y bueno, estamos haciendo crecer la medicina dental del sueño a nivel de nuestro país y a nivel de Latinoamérica y a nivel de Latinoamérica. Así es, pues muchísimas gracias, Carlos Alberto, por esta plática que hemos tenido. Hemos aprendido mucho. Yo sé que los que nos escucharon también han aprendido. Te quiero mandar un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Espero encontrarnos luego en cualquier congreso, en cualquier situación por ahí, por el mundo, luego que esta pandemia termine. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Los esperamos el próximo martes. Carlos, a ti, gracias nuevamente por haber dedicado tu tiempo y tu conocimiento con nosotros. Hasta el próximo martes. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.